Hola, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar hoy de creación de APIs con Intersystem Iris. La idea es que el día de hoy vamos a crear a partir de una tabla una serie de APIs para hacer consultas, para inyectar datos, aprovechando todas las potencias, digamos, de la plataforma sin necesidad de software de terceros, ¿ya? Lo que vamos a construir básicamente va a ser un cliente, que en este caso va a ser un Postman o puede ser la misma interfaz gráfica o el browser, digamos. Y vamos a hacer consultas hacia el servidor de Iris, ¿ya? Vamos a crear 4 APIs que son las principales o las más usadas, que son las de un listado completo, las de traer un dato en particular, vamos a crear un nuevo dato y finalmente vamos a hacer una actualización de datos, ¿ya? Esas son las 4 APIs principales. Los ingredientes para esta receta son, primero, tener una plataforma Iris instalada, puede ser una versión community, desde la 2022 en adelante va a estar perfecto, incluso un poquito antes, pero aseguramos que la interfaz es más o menos la misma. Visual Studio Code o Iris Studio, dependiendo del gusto de cada quien. Recomiendo que usen Visual Studio Code, que lo voy a usar yo porque es la interfaz que va a seguir en el futuro. Debugger es opcional, yo siempre lo recomiendo porque es útil para poder ver los datos, para ver las tablas, etcétera, para hacer consultas. Y finalmente una tabla donde cargar y leer datos, que es la que vamos a crear o que pueden ya ustedes crear. Vamos a crear básicamente 3 de los 4 métodos principales, que son el método get para hacer consultas, el método post para insertar datos y el método put para hacer un update. Si bien el post y el put son muy similares, simplemente la separación tiene que ver con el uso, ¿ya? El post es para insertar datos y el put siempre se utiliza para actualización, ¿ya? El del no lo vamos a usar porque en realidad es más de lo mismo, no tiene ninguna diferencia, o eventualmente podríamos implementarlo, no tampoco es mucho problema. Pero esas son básicamente las 4. Generalmente para extraer datos desde la base de datos se utiliza el método get, que es el que se usa para hacer lectura, ¿ya? Los pasos para el desarrollo de la API, primero va a ser crear un par de archivos. Uno es el índice, que es donde voy a hacer el mapa de mis datos, y donde voy a decir cuáles van a ser finalmente los endpoints que van a estar publicados. Este índice deriva de la clase CSV REST, por lo cual tiene una serie de atributos y de métodos ya implementados, entre ellos algunos parámetros como son el charset, el content type y el manejo de cores, para que no tengamos problemas de seguridad entre el cross origin, que es típico que se produce cuando hay aplicaciones externas. Dentro de este mapeo además existen las rutas, ¿ya? Cada ruta va a tener básicamente 4 parámetros, que son la URL, que es desde donde yo voy a responder hacia afuera, es decir, va a estar la aplicación, va a estar el servidor con su puerto, va a estar el nombre de la aplicación y después va a venir el contenido de la URL, que es básicamente el endpoint. Ese endpoint va a responder a un método, que en este caso va a ser uno de los que ya mencionamos anteriormente, y va a hacer una llamada hacia una función, ¿ya? Esa función o método es el que efectivamente va a ejecutar alguna tarea de extracción o inserción de datos, ¿ya? Y finalmente un cuarto parámetro que va a ser como un default, que es el cores igual false, para que no esté pendiente, digamos, de esta condición de origen de la consulta. El segundo paso va a ser crear un segundo archivo que se llama código, que es básicamente donde va a estar el código de lo que vamos a ejecutar. Personalmente prefiero tenerlos separados porque así puedo tener mi librería de códigos, digamos, genérica, algún tipo de utils con funciones o métodos que son reutilizables, y mantengo el mapa separado de los datos o de las funciones propiamente tal, ¿ya? No deriva de ninguna clase en particular, puede ser registered object o simplemente ser una clase, va a ser donde vamos a tener nuestro código en detalle. Finalmente, el tercer paso va a ser publicar la API, donde vamos a crear una aplicación web, vamos a darle algunos parámetros en especial y lo vamos a dejar ahí disponible para que se pueda publicar, digamos, la API. Y ya con eso tenemos nuestro proceso terminado. Ahora, vamos entonces a meter las manos al código. Bueno, en mi caso voy a utilizar una tabla que se llama tabla,
muy creativo, que está dentro de una carpeta que se llama videos, y finalmente dentro de esa carpeta hay una carpeta que se llama APIs. Y ahí tengo mi tabla que se llama tabla. Esta tabla tiene 4 datos que son absolutamente aleatorios: el nombre, apellido, fecha de nacimiento y género. ¿Ya? No tienen ninguna ciencia más allá de eso. Puede ser cualquier tabla que ustedes ya tengan con datos, incluso sería mejor porque así ya tienen información. Esta tabla entonces lo que vamos a hacer es generar las APIs respectivas para inyectar datos, para leer datos. Y lo primero entonces que vamos a hacer es crear un nuevo archivo que se va a llamar índice, y vamos a crear otro archivo que se va a llamar código. ¿Ya? Entonces, el que es de tipo índice va a ser de tipo csp.rest. ¿Ok? Y aquí vamos, como les comentaba, vamos a crear los parámetros de charset, que en este caso es UTF-8, el parámetro de content type, que es de tipo application JSON. Esto igual se puede setear por cada función podría retornar un objeto o algo distinto, un XML o un archivo, un TXT, lo que sea. Entonces para cada método se puede implementar por separado, pero este es como el global. Y finalmente el parámetro, el handle call request, que lo vamos a marcar igual a 1. ¿Ya? Ahora, vamos a crear el mapa, que en este caso sería un bloque xdata URL map, y dentro de él vamos a crear rutas. Vamos a cerrar estas rutas, y dentro de las rutas, con ese final, vamos a crear una ruta que va a tener una URL, que va a tener un método, que va a tener una llamada, y el course igual false. Vamos a dejarlo ahí porque obviamente no tenemos ningún método al cual setear, pero esto lo vamos a reutilizar porque es igual para todos los casos. Ya, vamos a escribir entonces en nuestra función de código. Vamos a tener entonces 4 class methods. El que lee un usuario, vamos a colocarle get usuario, y es de tipo status. Y este usuario va a tener obviamente va a tener un user ID, que va a ser en este caso de tipo string, o puede ser un integer. Bueno, en realidad en mi caso debería ser un integer porque es un integer la llave. La lógica dice que obviamente vamos a utilizar un try catch para controlar errores. Vamos a poner un solo caso para que vean cómo es, pero en realidad después lo vamos a dejar. Vamos a escribir solamente el código porque es de prueba. Lo primero que vamos a hacer es setear qué es lo que vamos a sacar. Como esto es un objeto, va a ser un solo objeto porque es un solo registro, podemos crear un usuario que va a ser de tipo objeto. ¿Ya? Si fueran varios objetos, lo que pasa cuando yo genero una lista, en vez de un objeto voy a hacer un array. ¿Ya? Un array de objetos. Pero ahora es solo uno, así que voy a usar un solo objeto. Y entonces lo que voy a hacer es que ahora voy a crear, o sea, vamos, usuario no, vamos a dejar aquí salida. Y aquí vamos a crear un usuario que va a ser una instancia de la clase tabla, pero donde vamos a tener vamos a hacer un OpenID a un registro en particular. Y aquí vamos a usar el UID, que es el que tenemos aquí arriba. ¿Ya? Y aquí abajo vamos a, perdón, aquí adentro vamos a colocar que salida.nombre va a ser igual a usuario.nombre, y que salida.apellido va a ser igual a usuario.apellidos. Salida.date of birth va a ser igual a usuario.fecha de nacimiento, y salida.género va a
a ser igual a usuario.género. Finalmente lo que va a salir publicado es lo que yo tengo aquí, ya lo que está seteado en mi objeto de salida. ¿Ya? Esta es una forma ordenada de hacerlo, se puede hacer a través también de un export, de un JSON export utilizando un adaptador, pero eso lo vamos a ver en otro video, donde yo a una clase persistente le doy ciertas características adicionales usando un JSON adapter para poder hacer una exportación del registro salida, ¿ya? Pero como digo, eso lo vamos a ver en otro video, espero que muy pronto. Entonces, ahora voy a agregar, ya que tengo mi salida lista, entonces lo que voy a hacer es decirle que escriba la salida, pero en formato JSON, no como un objeto de IDs. ¿Ya? Y aquí voy a darle un kit OK. Y eso, este kit OK va a significar simplemente que siempre va a responder ejecuté la consulta sin errores. No obstante que el contenido de los datos pueda no ser el que yo espero. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Ahora, este getUsuario, vamos a crear un class method adicional que se va a llamar getUsuarios con ese final, que no va a tener ningún parámetro de entrada, porque en verdad no lo necesito, y le vamos a decir que es de tipo status, y aquí vamos a ejecutar un comando SQL. Entonces aquí vamos a, primero que todo, vamos a setear la salida, que como les decía antes, esto es una lista, así que es un array, no un objeto solo. Y vamos a generar una consulta SQL, donde voy a hacer un select asterisco a la tabla. Una recomendación, cuando tengan nombres de campos muy largos, que sean menos complejos, que tengan underline y cosas, a veces es mejor decir, por ejemplo, nombre es N, apellidos es A, fecha de nacimiento es D o DOB y género es G. Y ustedes pueden hacer referencia directa a esos valores, ¿ya? Entonces no tienen que estar escribiendo tanta cosa. Si no, puede ser un select más reducido o un select asterisco y usen el nombre del campo. Están las dos opciones. Obviamente tenemos que ejecutar esta consulta, entonces vamos a crear un statement que va a ser igual a class sql.statement y vamos a generar una nueva instancia de este statement y después vamos a generar una clase de paso intermedia para que haga la preparación de este statement. Yo siempre les voy a recomendar que utilicen este método para ejecutar las consultas que vayan a la base de datos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un prepare, lo que hago es evitar la inyección de SQL. Ya, si yo estoy dejando disponible algún parámetro, estoy pasando algún parámetro y tomo ese parámetro y lo pongo directamente en una consulta, alguien podría hacer una inyección de SQL. ¿Ya? La idea es que con el prepare y con el execute eso se evita, así que en todos los casos les recomiendo usarlo de esa forma. ¿Ya? Y finalmente vamos a generar un resource set donde le vamos a pasar al statement, le voy a decir que ejecute la query. ¿Ya? Y con esto puedo hacer ya un ciclo while donde voy a leer cada uno de los recursos y los voy a cargar en un ítem que va a ser un objeto. Y este ítem va a tener los datos, por ejemplo, nombre, va a ser igual a rs.n, ¿ya? Porque aquí dice que es una n. Como está con alias, puedo usar los alias. Y voy a hacer ítem apellidos igual rs.a. Cumpleaños, voy a poner aquí cumpleaños, va a ser rs.do y vamos a colocar aquí género, va a ser igual a rs.g. ¿Ok? Entonces con esto voy a cargar los datos en un objeto. Pero ¿qué hago con ese objeto? Lo voy a cargar en la salida. Pero como salida es
un array, no es un objeto, voy a hacer un to salida.push item. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es tomar ese ítem e inyectarlo como un objeto dentro del array. Entonces al final del día lo que voy a tener es un array de objetos. ¿Ya? Y una vez terminado eso, lo voy a hacer un kill a ítem para que lo deje limpio y no me quede ningún dato por ahí dando vuelta. ¿Ya? Y con esto voy a hacer un write de la salida en formato JSON. ¿Ya? Y con eso ya tendría mi objeto de salida. Compilamos, guardamos y compilamos. En el caso del Visual Studio Code, generalmente cuando uno guarda se compila inmediatamente. Y aquí abajo vemos que está todo ok. Y finalmente me voy a ir ahora al índice y le voy a decir que voy a tener una URL que se va a llamar usuario lista, que va a ser un método de tipo get, y que va a llamar a código punto, este se llama get usuarios. Get usuarios. ¿Ya? Con ese final, sin paréntesis, sin nada. Si se fijan, yo aquí lo que hice fue poner el nombre del archivo, en este caso código, aunque en realidad para ser más correcto deberíamos usar el nombre completo, no solo el nombre del archivo, por mucho que esté local, por seguridad y por tema de salida mental. Le damos el package más la clase y cuál es la función que tiene que ejecutar. ¿Ya? En este caso es una función bastante simple. Vamos a repetir entonces ahora route URL, vamos a colocar usuario, y este usuario, como es un usuario único, es decir, voy a buscar un ID de usuario, le voy a decir $UID. Al ponerle 2 puntos delante le estoy diciendo que esa es una variable, ¿ya? Es un valor que alguien me va a pasar y lo va a guardar en una variable. Esto también es de tipo método get y el call va a ser video.api.código y get usuario. ¿Ya? Y finalmente el calls igual false. Ahora, en el caso de usuario, como estoy pasándole un parámetro, ese parámetro que estoy pasando o que estoy recibiendo a través de la URL debe ser el mismo que está aquí. ¿Okay? Ese parámetro de get usuario, que es el que está esperando el class method, debe ser el mismo que está aquí, con 2 puntos delante. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Si fueran varios parámetros, si tuviera UID, 2 puntos, no sé, DOV, 2 puntos nombre, en general esa parte da lo mismo. Lo único importante es que estas variables que están aquí estén mapeadas acá en el get usuario, aquí dentro. Entonces aquí tendría que tener DOV, etc. ¿Ya? Pero tengan en cuenta. Entonces esto lo guardamos ahí para que no haya errores. Y vamos a sacar esto de aquí. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestras primeras dos APIs publicadas. ¿Ya? Aquí hay un error, algo me equivoqué. No sé qué. El API índice. Ah, me faltó una O aquí. Ahí sí. Y ahí está debidamente compilada. Perfecto. Ya, entonces ahora vamos a crear una web application. ¿Ya? Para eso nos vamos a ir al menú del portal de gestión. Vamos a ir a administración, seguridad, aplicaciones y aplicaciones web. Dentro de este menú vamos a decirle crear nueva aplicación y le vamos a dar un nombre. Ese nombre es un nombre en términos de URL, ¿ya? Es decir, mi aplicación se va a llamar /APIs, por ejemplo, o video APIs. Y va a estar apuntando a un namespace en particular. Este namespace que está aquí va a ser el donde ustedes están escribiendo el código. En mi caso se llama demos, ¿ya? Entonces vamos a tener eso. Y lo otro que vamos a tener que colocar acá es el nombre del índice. Entonces en nuestro caso va a ser videos.apis.índice.
¿ya? Porque ahí está el mapa, este que está aquí, el que es de tipo CSP REST, que tiene el mapa de las URL, lo tenemos que escribir acá, sin el CLS al final, ¿ya? Eso es importante, solamente el nombre de la clase sin el .cls. Y lo vamos a guardar, ¿ya? Para efectos de demo, yo siempre le pongo el porcentaje all como roles de la aplicación para que tengamos acceso a todo, ¿ya? No tengamos problema, digamos, con filtros ni con permisos. Ya, voy a hacer una pequeña aclaración. Me acabo de dar cuenta que puse el nombre de la tabla sin el esquema al que pertenece. Me provocó un pequeño error, pero ya simplemente colocando el esquema ya les va a funcionar perfecto. Entonces ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a ir aquí a mi máquina, puerto 9080, y la ruta es videos API usuario lista, ¿ya? Donde videos API es el nombre de la aplicación y usuarios lista es el nombre de la ruta que nosotros creamos, del endpoint finalmente, ¿ya? Y vamos a ver. Entonces, ahora, mágicamente tenemos, vamos a ver si puedo agregar ahí un poquito mejor. Entonces, básicamente lo que tenemos es un array, ya, que es el que creamos ahí. Vamos a, permítanme. Aquí tenemos nuestra salida, ¿ya? Que es un array, igual que este que está aquí. Y después dentro de este array agregamos ítems, ¿ya? Con los datos que venían de la tabla. Y esos ítems son estos que están aquí, ¿ya? Si se fijan, el ítem atiende, en este caso por ejemplo aquí dice cumpleaños, atiende el dato con el cual lo cargamos en el ítem, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos nuestra primera API que genera una lista, que sería este resultado, que es lo que está acá, ¿ya? Eso, primer paso. Segundo paso, creamos una API que traía un usuario en particular, ¿ya? Entonces yo le dije mi endpoint lista, me trae un usuario global, me trae la lista de usuarios, y mi API ID me traía, o sea, mi API usuario más una ID me traía una sola persona. Entonces en este caso, si yo digo el 1, me va a traer solamente el primer registro. Y si se fijan, viene en formato de objeto, que es este de acá. Es un objeto de salida, igual que aquí, un objeto que tiene los datos, en este caso de una tabla en particular, donde están los datos, ¿ya? Y son los datos que están acá. Si se fijan, acá dice DOB en vez de cumpleaños, Date of Birth en vez de cumpleaños. Podría, por ejemplo, colocar acá cumpleaños, guardamos, se compila y podemos hacer acá el refresh y ya está con los mismos datos que tiene la API de lista, ¿ya? Entonces ya tenemos con en este primer paso tenemos las dos APIs que utilizan Select para obtener datos, ¿ya? Entonces ahora la tercera parte es la creación de la API que genera o que me permite insertar datos. Entonces voy a crear un nuevo class method que se va a llamar post usuario, que va a estar vacío y que es de tipo status, ¿okay? Ahora, ¿cómo recibe los datos Iris cuando se hace un post en vez de un get? A través de una variable que se llama request, ¿okay? Entonces vamos a generar un request que va a ser básicamente es un objeto que viene en formato JSON y que dentro que es básicamente el contenido del request, ¿okay? De esa forma, dentro de nuestro request estamos generando un objeto con los datos que vienen del content en formato JSON y que lo puedo utilizar dentro de mi código ObjectScript. Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo usuario. Vamos a decirle que es de tipo o de clase tabla y que es nuevo, ¿ya? Entonces lo va a crear vacío. Y después este usuario va a tener un nombre y que va a ser igual al nombre que viene en el request, ¿ya?
Aquí va a depender de cómo enviamos el dato, es cómo lo va a recibir. Si yo le pongo que el request, o sea, en el JSON de entrada viene n, aquí tendría que ser request.n. Es bastante directo. Y para eso, lo que tendríamos que hacer en este caso sería, vamos a buscar el Postman. Vamos a abrir el Postman. Y vamos a traernos ciertos datitos. Vamos a entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en demos voy a crear un nuevo request que va a estar en 9080. A ver, http localhost 9080 video APIs usuario, y le vamos a decir que va a estar en nuevo. Esa va a ser mi ruta. Y en el body voy a colocar que es de tipo raw, tipo JSON, y vamos a colocar el nombre. Vamos a colocar apellidos. Vamos a colocar la fecha de nacimiento. Y vamos a colocar el género. ¿Ok? Entonces esa va a ser mi estructura de entrada de datos. Nombre, vamos a colocar aquí a Bram Simpson, nacido en 1906, en junio 2 y de sexo masculino. ¿Ya? Esos van a ser mis datos de entrada, pero son del tipo post. ¿Ok? Entonces tenemos esto y ahora vamos a hacer entonces el nombre apellidos va a ser igual al request.apellido apellidos. Se fijan que este dato que está aquí tiene que ser igual a este de acá y está aquí igual al de acá. ¿Ya? Entonces ahora usuario.fecha de nacimiento es igual al request.dov, que es el que está aquí. Y finalmente género va a ser igual al request.género. ¿Ya? Una vez que ya tenemos seteadas las variables de esta instancia, vamos a hacer un save. Una opción es hacer un do save, la otra opción es hacer guardar una variable donde si el valor de es 1, entonces set ahí sí. Y si aquí le puedo decir que si el valor es 1, entonces vamos a poner aquí un mensaje de salida, siempre necesario. Vamos a ir a un objeto y aquí le decimos que la salida punto mensaje es ok. Si no, set salida punto mensaje igual no ok. De esa forma controlamos si es que esto resultó o no. Y escribimos la salida en formato JSON para obtener un retorno de este mensaje. Y finalmente un git ok. Y guardamos. ¿Ya? Entonces este post usuario, vamos a venir aquí al índice, vamos a crear una ruta URL, en este caso va a ser usuario nuevo, que fue la ruta que escribimos acá. Ahí está, usuario nuevo. Vamos a tener un método que es de tipo post y va a ser una llamada a video
.api.código post usuario. ¿Okay? Y finalmente que el course es igual a false. Y aquí cerramos. Guardamos, según esto compiló bien, así que no hay ningún error. Y vamos a mandar esto. Y me dice que está ok. Entonces ahora voy a venir a mi deliver y vamos a ejecutar la consulta. Y me equivoqué en algo. Ahí sí. Ahí sí. Y ahí tenemos nuestro Abraham Simpson guardado. Si, en general, estos son los dos procesos que más se van a repetir: obtener datos y guardar datos. Obviamente, dentro del guardar datos se puede colocar lógica de un poco más de negocio, donde de una u otra forma puedas colocar validaciones, controles, llamadas a otras tablas, llamadas a otras APIs, etc. Eso ya es un universo de posibilidades. No obstante eso, en el caso de las consultas de tipo GET, son solamente de lectura, ¿ya? Es simplemente para sacar datos. No lo recomiendo usar para inyectar datos. Se podría, todo se puede. El problema es que para inyectar datos significa que tendrías que poner esos datos en la URL y estás dejando una brecha gigante para de vulnerabilidad, digamos, que porque te inyecten datos, te busquen algún dato mal. Entonces, totalmente no recomendado. Obviamente, el tema de la seguridad es sumamente importante. Se puede activar JWT, se puede activar Basic HTTP, se puede activar OpenAuth. Todo va a depender de lo que se requiera, pero eso ya da para un poco más largo, que es bastante más hay bastantes otros más conceptos que revisar, entonces da para un poco más. Así que por eso no lo vamos a dejar en este momento, no lo vamos a usar en este momento. Ahora, la última API que nos falta por implementar es la de actualización, es la de put. Entonces, para eso voy a tomar este mismo post, lo voy a duplicar. Porque en realidad el post y el put son muy similares. La única diferencia está en que el put va a recibir un parámetro extra, que va a ser el UID. No, incluso ni siquiera lo necesita recibir por parámetro. Lo podemos dejar directamente acá en el content. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en este caso, nuestro request tiene que traer el UID. Entonces, en vez de hacer un new, aquí vamos a hacer un OpenID con el request.uid. ¿Ya? El resto queda exactamente igual. Y con eso tenemos lista nuestra API de put o de actualización. ¿Ya? Entonces vamos a tomar esto de aquí, lo vamos a duplicar. Y aquí en vez de post le vamos a poner put usuario. Y aquí en vez de nuevo va a ser actualiza. ¿Ok? Guardamos. Y acá, donde está nuestra API de creación, vamos a cambiar aquí por actualiza. Y vamos a agregar, en este caso, UID, que es nuestra llave. Y en vez de, en el caso de Abraham Simpson, tenemos que es la UID 6. ¿Ok? O más fácil, tenemos que agregar el ID. Y ahí está. Es el 6. ¿Ya? Esa es nuestra llave genérica. Entonces le voy a decir que es el 6. Y en realidad no nació el 6, el 2 de junio, sino que nació el 5 de junio. ¿Ok? Enviamos. Y nos tiene un error. Perfecto. ¿Qué nos dice? Me falta una coma, perdón. Ya, ahí sí. Entonces nos dice que está ok. Entonces volvemos acá, si se fijan, era el 2 de junio
voy a actualizar, refresh, y ahí dice que es el 5 de junio. Entonces, mágicamente estas dos APIs son bastante parecidas. Eventualmente podrían hacer una sola y colocar un indicador, que si es insert o si era update o no sé qué. Eso ya es gusto de cada uno de los consumidores. Pero, para efectos prácticos, esa es la forma. Si quieren hacer un delete, sería esto mismo, pero en vez de hacer un OpenID y todo el tema, sería un delete. ¿Sí? Esa sería básicamente la lógica que hay que implementar, en palabras bastante simples. Ahora, y solo para finalizar, un par de datos extra que falta. Algunas consideraciones importantes. Si yo hago algún cambio en el código, no va a estar disponible obviamente hasta que lo compile. Lo mismo va a pasar con el índice. Si yo hago algún cambio en el índice, compilo y eso queda disponible inmediatamente. Si yo hago un cambio en el código, compilo y queda disponible inmediatamente. Ya eso es bastante directo y bastante rápido. El nombre de la API, como les decía, queda dado por el nombre de la aplicación y es con slash siempre. Pueden ser varios niveles de slash, sí, no hay ningún problema, pero por ejemplo en este ejemplo, valga la redundancia, es API slash v1 y después viene la ruta que está dentro del route del índice y finalmente si es que necesita algún parámetro extra o lo que sea, ¿ya? Esto de utilizar API slash v1, v2, v3 igual es práctico porque ustedes pueden ir manejando las versiones de la API si es que hay algún cambio, alguna cosa, ¿ya? Al final del día puede ser beneficioso. Dentro de las capacidades de seguridad, como les contaba, se puede utilizar seguridad básica, JWT o OpenAuth 2.0, totalmente disponible, todo dentro del mismo servidor, está dentro de la plataforma de Iris, así que desde ese punto de vista no hay problema, solamente hay que implementarlo. ¿Ya? El de seguridad básica es el más simple de todo, porque en realidad es activar un check, decirle que utilice clave y tener un usuario adentro que tenga los accesos. Ahora, muchas veces los clientes me han preguntado, efectivamente también se puede usar Swagger para la definición de las API. Obviamente al usar Swagger automáticamente se generan todos los endpoints y además se generan algunas funciones de control. ¿Ya? Es bastante bueno para los que les gusta tener todo bien ordenado y todo bien clasificado. Swagger es una excelente opción, lo pueden buscar, pueden googlearlo acerca de lo que es. Para los que no lo conocen, que es básicamente un lenguaje parecido al YAML de Kubernetes o del Compose de Docker, que son básicamente descriptores de cómo funciona la API, cuáles son los parámetros de entrada, los parámetros de salida, etc. Y eso después lo transforma en código y adelanta bastante las cosas. No te genera el código completo, pero sí te deja toda la estructura armada para llegar y codear. Eso. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Muchas gracias.